Y bueno, en verdad que cuando llegan estas fechas es algo, un tiempo de reflexión, un tiempo que nos lleva a recordar los momentos que hemos vivido todos juntos, pero creo que invariablemente, como iglesia, siempre debemos recordar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y es importante también reflexionar individualmente, pero también como iglesia, en donde estamos. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos cumpliendo el deseo que Él tiene para nuestras vidas? Porque como hemos dicho al principio, Él ya nos trajo hasta aquí. Él, en Juan capítulo 19 nos dijo, el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho. Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos un camino que seguir, una responsabilidad ante ese regalo, ante ese inmerecido amor. Y Él ya nos lo ha dado todo. Consumado es, hecho está. Caminemos por ese sendero que el Señor ya nos ha marcado. Y es de lo que hablaremos el día de hoy. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el sendero de vida conforme a esto que el Señor nos pide? Porque el Señor tiene un deseo y una voluntad para su iglesia. Y vamos a ver eso el día de hoy. Hace poco leíamos la primera carta a Pedro y vamos a regresar un poco en el capítulo 1, versículo 18, que nos dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía previsto esto. Él enviaría a su Hijo para redimir a su pueblo. Él vendría e iría a la cruz. Cristo pagó el rescate por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, Él liberó a su pueblo, como sabemos. Y esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque si Él pagó el rescate, ¿de quién es la iglesia? De Él. La iglesia es de Dios. Nunca debemos olvidar eso. La iglesia es de Dios. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. Es por ello que cuando la iglesia en Corinto se estaba dividiendo y unos decían, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos, otro, yo de Cefas, otro, yo de Cristo. El apóstol Pablo les hizo esta pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Como ya hemos dicho, Cristo redimió a su pueblo y tiene un propósito, como también ya hemos mencionado. ¿Cuál es ese propósito? Estar unido a su iglesia, edificarla y ser su cabeza, es decir, que sea Cristo mismo quien dirija a la iglesia, su iglesia. Efesios 4, versículos 15 a 16 nos dicen: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido
por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es muy importante esta última parte. Conforme al funcionamiento adecuado, ¿de quién? De cada miembro. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Cada uno de nosotros. Y esto es algo que es muy importante que nosotros no solamente tengamos presente, sino que vivamos adecuadamente nuestra vida dentro de la iglesia. Ahora, después de leer este versículo, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, en consecuencia hay algo que debe de suceder. ¿Qué es esto? Bueno, esto quiere decir que la iglesia debe de expresar plenamente a Cristo. ¿Por qué? Si lo trasladáramos a un lenguaje actual, es como decir, la cabeza y el cuerpo tienen el mismo ADN, tienen la misma naturaleza. No puede actuar el cuerpo de una manera diferente a como piensa la cabeza, que es Cristo. Es por eso que la iglesia solamente debe de expresar a Cristo, y precisamente ese es el deseo de Dios para su iglesia, que exprese a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a saber, y tenemos que ser muy honestos para saber si verdaderamente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Somos un cuerpo, pero leíamos al principio, los miembros del cuerpo deben funcionar adecuadamente. ¿Cómo estamos funcionando cada uno de nosotros como miembro? Aquí vamos a ver qué es lo que nos pide el Señor y vamos a saber si estamos cumpliendo con ello. Y si no estamos cumpliendo con ello, tenemos que entender qué es aquello que estamos haciendo mal para corregir. Ok, la iglesia, hemos dicho, debe de cumplir un propósito, debe de cumplir el deseo y la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es esto, ubicarnos dónde está la iglesia el día de hoy. Y vamos a empezar desde lo macro. ¿Cómo está en general la iglesia en el mundo el día de hoy? Pero también vamos a ir más a detalle y vamos a mirarnos a nosotros. ¿Cómo está Sendero de Vida Las Palmas hoy? ¿Cristo es verdaderamente la cabeza de la iglesia hoy en día? ¿La iglesia de hoy refleja a Cristo? ¿Qué está sucediendo? Ahora, es fácil hablar en general, pero Sendero de Vida Las Palmas ¿expresa verdaderamente a Cristo? Vamos a empezar a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cristo es verdaderamente la cabeza de la iglesia? Es una pregunta que creo que no hay mucho problema en ver que hay muchas iglesias grandes, pequeñas, con recursos, sin recursos, en las que verdaderamente no es Cristo quien dirige a la iglesia. Una iglesia está estructurada, pero la Biblia, en las epístolas pastorales, nos habla de cómo debe de estar estructurada una iglesia, y ahí solamente se nos muestra ancianos, pastores y diáconos. Pero hay iglesias enormes, gigantes, es cierto, necesitan manos, pero más parecen una empresa que una iglesia. Pero también hablaba con un hermano durante la semana, y él es de Bolivia, y teníamos una conversación con otros hermanos de diferentes países,
Y les decía a los hermanos que son de otro continente que en Latinoamérica se caracteriza porque ya plantaste una iglesia y ya tienes a todo el liderazgo y tienes 2 congregantes. Y realmente es un comentario que puede causarnos un poco de gracia, pero muchas veces es una realidad. La iglesia de hoy en día tiene un liderazgo que no refleja muchas veces a Cristo. Hay pastores que prácticamente son tratados o quieren ser tratados como celebridades. Prácticamente tienes que ver si tiene en su agenda algún espacio para poder ya no hablar con él, saludarlo. ¿Por qué? Porque dicen que ellos son los ungidos. Desafortunadamente se pierde el piso, pierden el enfoque y empiezan a tratar a los demás congregantes como si fueran menos. Y es ahí cuando podemos decir que la iglesia ha sido secuestrada por el hombre, porque esto, ¿qué tiene que ver con Cristo? Así que cuando vemos estas cosas, la congregación tiene que hacer algo. Y también los pastores debemos tener siempre claras 2 cosas principalmente. 1, que las ovejas son de Cristo, no del pastor. 2, que todo pastor en la iglesia es también una oveja. 3, dije 2, ¿verdad? Metamos un 3, que todas las ovejas, incluyendo el pastor, solo sirven a Cristo. Todos somos servidores de Él. Eso es lo que debe caracterizar a un verdadero siervo de Cristo: la humildad. Entonces, ¿qué es aquello que debe hacer una iglesia cuando empiezan a encenderse esos focos rojos de que el liderazgo empieza a actuar de una manera incorrecta? Lo primero que tiene que hacer la iglesia es devolverle la iglesia a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a veces es sencillo, pero a la vez es difícil. ¿Por qué? Ustedes me dirán si no es así. Lo que la iglesia tiene que hacer primeramente es ir al origen, es ir al fundamento, es ir a la palabra de Dios, es ir a buscar a Cristo en las Escrituras. La palabra de Dios es lo único que puede avivar a la iglesia, es la única que puede darnos dirección. Y ese avivamiento se da porque es el Espíritu Santo que a través de las Escrituras nos va revelando a Dios. Nos permite no solamente ver su persona, nos permite ver su corazón y su perfecta voluntad. Es decir, el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos revela plenamente a Dios. Pero ¿qué sucede si la congregación no está en la palabra de Dios? Es por eso que existen estas estructuras jerárquicas que más que una iglesia en donde servimos todos juntos al Señor, parece más una empresa. Y el avivamiento viene a la iglesia porque la palabra de Dios para la iglesia, para nosotros, es lo que nos da vida y aquello que nos alimenta. La palabra de Dios es lo que nos da vida eterna cuando hemos creído en ella. La palabra de Dios es lo que nos lleva a ser verdaderos discípulos de Cristo. Claro, si permanecemos en ella. La palabra de Dios es lo que nos hace bienaventurados si la guardamos. La palabra de Dios es lo que nos lleva a la fe. La palabra de Dios es la que nos capacita para toda buena obra y para cuidar de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos responsables en la iglesia. La palabra de Dios también nos dice y nos muestra y nos deja ver que nuestro máximo anhelo debe de ser
solamente uno: ser formados a la imagen de Cristo. Es por eso que la iglesia debe siempre estar en las Escrituras. Y si nos hemos movido de las Escrituras, tenemos que regresar a ellas. No podemos darnos el lujo de apartarnos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él. ¿En dónde? En todas las Escrituras. Y es que solamente entendiendo la Escritura es que sabremos quién es Cristo. Y solamente si sabemos quién es Cristo, sabremos a quién debemos reflejar. Ahora, no se trata solamente de que la iglesia predique la palabra de Dios. Como hemos dicho, como cuerpo y como miembro, cada uno de nosotros debe mantenerse en la palabra, pero también debe ser como los de Berea. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran ciertas. Como iglesia, ¿lo estamos haciendo? ¿O solamente venimos los domingos a escuchar? Aquí dice que los de Berea escudriñaban diariamente las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es cierto que las Escrituras nos muestran quién es Jesús, cuál es la voluntad del Padre, pero también nos dejan ver muchas cosas acerca de nosotros. Nos dejan ver qué es aquello que es agradable a los ojos de Dios y qué no, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, como miembros, pero también como iglesia. Bien, dejamos un par de preguntas atrás. Respondimos acerca de si es Dios o Cristo quien dirige la iglesia. Las otras preguntas eran: ¿la iglesia de hoy refleja a Cristo? ¿Sendero de Vida Las Palmas refleja a Cristo? ¿Qué piensan? ¿Sí? Vamos a ir adelante y vamos a hacer esa pregunta al final. Pero ¿qué les parece si agregamos un par de preguntas más? ¿La iglesia de hoy está haciendo luz en el mundo? Y la consecuente, ¿Sendero de Vida Las Palmas está haciendo luz en Ixtapaluca? Veamos. Hablábamos acerca de que desafortunadamente la iglesia no está en ocasiones haciendo lo que el Señor le ha pedido. La iglesia muchas veces no refleja a Cristo y no lo hace porque no lo conoce. Y es por eso que decíamos hace unos momentos que debemos estar en las Escrituras. Pero no solamente es eso, hay otras cosas. Todos sabemos lo que se nos pidió en Mateo 28, la gran comisión. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo Jesús ahí? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Primera pregunta. ¿Hemos entendido esto? Él, con toda la autoridad del cielo y de la tierra, nos ha enviado. ¿Lo estamos haciendo? Cuando lo hacemos, tenemos presente que Él está con nosotros. Muchas veces nos detenemos y decimos o pensamos, no sé qué voy a decir. Y si me preguntan, pero Él nos dijo, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mandato es claro y directo para la iglesia. La iglesia tiene la misión de ir y compartir el mensaje de salvación. Tiene la misión de sembrar la semilla del evangelio. Pero, ¿realmente lo estamos haciendo hoy en día? Ahora, debemos ser cuidadosos en algo. La iglesia no puede sembrar una semilla que no dé fruto. La iglesia no debe sembrar una semilla artificial. Normalmente, y aquí no quiero hacer alusión a nadie, porque muy probablemente hayamos hecho, porque yo me incluyo, y yo lo digo abiertamente, yo lo hice. Dice, ¿qué sucede cuando después de un culto o al terminar el mensaje, qué sucede en muchas iglesias? Se hace un llamado para pasar al frente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprometerse. ¿Y qué se hace normalmente así de manera muy general? Pasan al frente las personas para ser guiados en una oración, la oración que se conoce como la oración del pecador, en donde las personas declaran su fe a Jesús y se arrepienten, en una oración guiada. La intención es buena, pero debemos tener mucho cuidado con ello, porque muchas veces sucede que las personas que pasan, en verdad, fueron tocadas por el mensaje. Incluso podemos ver personas llorando y podemos decir, se ha convertido. Pero eso no es la conversión. Y debemos de tener mucho cuidado en eso. La conversión se ve en nuestro caminar diario. Se llama a las personas a aceptar a Jesús en sus corazones. Pero ¿te has preguntado, o tú recuerdas, si tú lo hiciste, qué fue lo que te motivó a ti a pasar al frente? ¿Qué es lo que motiva a las personas realmente a pasar al frente y realizar esa oración? ¿Cuál fue la semilla que se sembró ahí? ¿Qué mensaje fue el que recibió? Y esto es muy importante, hermanos. Es por eso que nosotros, cuando compartamos el evangelio, tenemos que compartir el evangelio de Cristo, no nuestro evangelio o lo que entendamos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente piensa que es parte del reino de Dios y no es así. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí y los que practican iniquidad. Es claro que estas personas pensaban que eran parte del reino de Dios, pero Jesús es claro y les dijo que nunca estuvieron en Él. ¿Por qué? Porque el versículo
nos dice al final que ellos practican la iniquidad, que practican el pecado. Y el ejemplo más claro, creo yo, que podemos encontrar en la Biblia es Judas. Lucas 9, versículos 1 y 2. Lucas 9, versículos 1 y 2. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quiénes reunió? A los 12. ¿Y a quiénes envió? ¿Estaba Judas ahí? Hermanos, cuando alguien está en Cristo, no va haciendo del pecado su estilo de vida. Cuando alguien está en Cristo, no está haciendo de la mentira algo cotidiano. No está haciendo del pecado algo en lo que vive constantemente. Es por eso que el Señor les dice que nunca los conoció. Cuando alguien está verdaderamente en Cristo, da buen fruto, pero también hay un fruto que es evidente cuando uno tropieza, el fruto del arrepentimiento. Hoy en día hay iglesias en las que se predica un evangelio diferente, como hemos dicho. Llaman a las personas a tener fe en un Dios que se pone a su servicio, cuando en realidad el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, es todo lo contrario. El evangelio de Cristo nos llama a servirle a Dios. Pero esto no es sencillo para nosotros, tiene un costo. El ir a Jesús tiene un costo. Regresando un poco al tema de la oración del pecador, en ningún lado en la Biblia se nos dice que Jesús llamó a las personas a aceptarlo en su corazón. Él, a lo que sí llamó a las personas, fue a lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y dijo: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús no está llamando a que lo aceptes en tu corazón. Jesús está llamando a que nos arrepintamos y creamos en Él, porque Él es el evangelio. Jesús nos está llamando a arrepentirnos de nuestra anterior manera de vivir. Es decir, nos está llamando a arrepentirnos de nuestros deseos personales. Porque cada decisión que tú tomas sin considerar a Dios es una decisión personal, es un deseo personal. Y como sabemos, el arrepentimiento es ir en la dirección contraria a cómo estamos viviendo. Es por eso que Jesús nos llama a dejar a un lado nuestros deseos personales y a creer en Él. Jesús aquí nos está diciendo: dejen de vivir como ustedes quieren y vivan como Dios quiere que vivan. Porque vivir como a nosotros nos gusta es vivir ignorando a Dios. Y vivir una vida ignorando a Dios es una vida de pecado. Es por ello
que lo primero que hace el Señor es llamarnos al arrepentimiento a todos. Lucas, capítulo 24, versículos 45 y 47. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El arrepentimiento, como hemos dicho, es un cambio total y radical en nuestra vida. Y ese arrepentimiento nos da algo, nos lleva a alguien, nos lleva a la puerta de entrada al camino, nos lleva al camino que hemos de recorrer, nos lleva a la meta que hay que alcanzar. El arrepentimiento nos lleva a Cristo, porque Él es la puerta, porque Él es el camino a recorrer y porque Él es nuestra meta. Y el resultado de un genuino arrepentimiento es que lo único que realmente vamos a anhelar es pertenecerle a Dios. Tal vez entonces te estarás preguntando en este momento: ¿y qué sucede entonces con mis sueños? ¿Qué sucede entonces con mis metas? ¿Qué sucede con aquello que por tantos años he trabajado? ¿Qué sucede con mi carrera? ¿Qué sucede con mi ascenso? En Juan 3, capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un requisito para nacer de nuevo. Empezamos con el arrepentimiento, pero hay otro ingrediente. En este pasaje, Jesús nos deja ver que para nacer de nuevo debemos primeramente morir a nosotros mismos. Y morir a uno mismo es morir precisamente a eso. Morir a nuestros sueños personales, a nuestras metas personales, a nuestros deseos y ambiciones personales, a los bienes materiales. Es quitar todo aquello que te estorba para que Jesús sea quien reine en tu vida. Nuestro corazón solamente debe tener un dueño, y este es Cristo. Y te estarás tal vez preguntando también: ¿y por qué Cristo? ¿Por qué Jesús nos pide esto? ¿No es excesivo? Bueno, Él nos pide esto porque Él nos da algo infinitamente mejor: el reino de los cielos. Mateo 13, versículos 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué podemos ver aquí? Que tanto el hombre que encontró el tesoro en el campo como el hombre que encontró la perla fueron y vendieron lo que tenían. Hicieron a un lado todo lo que les estorbaba. Pero si somos cuidadosos, nos dice que lo vendieron, es decir, hicieron uso de aquello que tenían. El Señor no te está diciendo: vende tu casa, vende todo lo que tienes y sal a vivir a la calle. Pero sí te está diciendo: quita todo lo que te estorba
para que yo reine en tu corazón. Quita todo lo que te estorba para que yo sea el que dirija tu vida. Se trata de un cambio absoluto de prioridades. Y esto significa poner antes que todo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Y esto significa hacer lo que hizo Jesús. Ahora, es un buen momento para hacernos la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo que todo aquel que es hijo de Dios debe reflejar a Cristo? Levante la mano quien no está de acuerdo con esto. Ok, entonces todos estamos de acuerdo que debemos reflejar a Cristo. ¿Seguros? Filipenses 2, versículos 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunta: ¿ahora crees que es excesivo lo que Cristo nos pide? Jesús fue el primero que perdió todo, dio su vida por amor a nosotros. Y al hacer eso, Él nos convirtió en esa perla de gran valor para Él. Y ese, hermanos, es algo impactante. Es el valor que tenemos nosotros. Y ese valor nos lo ha dado Él al ponernos en Cristo. Ese es nuestro valor. Y esto invariablemente nos lleva al corazón del Evangelio, a la cruz. ¿Por qué? Sencillo. Sin cruz no hay reino. Jesús mismo sabía esto, pero no solamente Él, sino también Satanás. Satanás sabía que si Cristo llegaba a la cruz, Él sería derrotado. ¿Por qué digo esto? Mateo 16, versículos 21 y 23 al 23. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, Él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este, hermanos, es el camino que debemos seguir nosotros. Jesús es el camino, pero también es la meta. Él mismo lo dijo, Mateo 16, 24, 25, ahí en los siguientes versículos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La palabra de Dios es clara. Nos dice que es necesario morir para nacer de nuevo. Y el lugar para morir es la cruz. Es por ello, hermanos, que cuando nosotros queremos ir a la cruz siempre vamos a encontrar oposición. El mundo tratará de impedir que nosotros vayamos a la cruz. Satanás tratará de evitar que nosotros vayamos a la cruz. Y nuestra carne tratará de evitar que vayamos a la cruz. Pero sin cruz no hay reino. Este es el evangelio que la iglesia debe dar a conocer. Esta es la semilla que debemos salir y sembrar. Un evangelio que llame a las personas al arrepentimiento. Un evangelio que llame a las personas a ser siervos de Dios. Un evangelio que llame a las personas a ir a la cruz. Que sepa cuál es el costo, pero también que sepan cuál es el tesoro. Y decimos esto porque, como ya hemos dicho, hay quienes comparten un evangelio diferente o diluido. ¿Para qué? Para que sea atractivo a las personas, para que los asientos no se vacíen. Y cuando en las personas se ha sembrado esa semilla artificial, las personas son incapaces de dar fruto. ¿Por qué? Porque simplemente ellos se están acercando a un Jesús diferente al que está en las Escrituras. Y nuevamente, un muy buen ejemplo es Judas. Judas pasó mucho tiempo al lado del Señor. Pero Judas jamás pudo entender en todo ese tiempo que Jesús no había venido a liberar a Israel del Imperio Romano. Judas jamás pudo entender que Jesús había venido para ir a la cruz y dar salvación. Y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Así que, hermanos, debemos tener cuidado de que no sembremos un evangelio diferente. Y desafortunadamente hay personas que van cada semana a la iglesia, que tienen ministerios, pero no conocen a Jesús. Él vino a llevarnos a su reino. Ahora, también otra cosa que debemos tener clara y compartir: Jesús no vino a librarnos de nuestros problemas. Jesús no vino a librarnos de lo que no nos gusta. Jesús vino a librarnos de lo que a Él no le gusta, que es el pecado. Cuando se predica un evangelio en el que Jesús resuelve todos los problemas de las personas, la iglesia está sembrando una semilla estéril, una semilla que jamás dará frutos, esos frutos de arrepentimiento. Nuevamente, Jesús nunca llamó a las personas a que lo aceptaran en su corazón. Y menos los llamó solamente
para que Él fuera su Salvador. Jesús nos ha llamado al arrepentimiento. Jesús nos ha llamado a ir a la cruz. Pero para que Jesús sea nuestro Salvador, también tiene que ser nuestro Señor. En la cruz Jesús puso su vida por amor a nosotros. ¿Te has puesto a pensar en qué manera puedes retribuir si pudieras hacerlo? ¿Qué se viene a tu mente? Bueno, pues el Señor nos dijo el camino, porque hoy la cruz también nos sirve a nosotros para perder nuestra vida por amor a Él. Y en estos momentos tú puedes preguntarte, entonces, ¿todo esto se trata de ir a la cruz y morir? Claro que no. No es así. Porque la cruz no terminó en muerte. La cruz terminó en resurrección. Si nosotros hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, nos dice Pablo en Romanos 6:5. Y eso es justamente a lo que se refería Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. Nadie puede nacer de nuevo si antes no muere. Es necesario nacer del Espíritu para poder ver, oír y entender quién es Cristo y poderlo expresar. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Efesios 5, versículos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Sean imitadores de Dios. ¿Te has preguntado cómo puedes imitar a Dios? Hay quienes podrían preguntar, bueno, Dios es espíritu, ¿cómo hacemos? Bueno, es por eso que el Verbo se hizo carne. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Estos versículos nos llaman a mostrar y expresar a Cristo a través de nuestras vidas. Nos llaman a expresar el amor de Dios y no solamente eso, a amar a los demás como Cristo nos amó. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hemos hablado de la iglesia, estamos hablando de la iglesia. Y muchas veces, y tenemos claro que estamos aquí y que tenemos muchas cosas que Dios debe tratar con nosotros. Y muchas veces nosotros decidimos solamente llevar la fiesta en paz con algún hermano, porque no nos trata mal, nos cae mal. Pero esto no debe de ser así, hermanos. Decíamos que estamos unidos a Él y debemos y eso nos lleva a expresar a Cristo. Tú no puedes abrazar a alguien sin su cuerpo. Tú no puedes abrazar a Cristo si no abrazas a su cuerpo, si no abrazas a cada hermano.
si no amas a cada hermano? Cristo es el modelo a seguir y nosotros debemos ser moldeados a su imagen. Y una vez hace poco leía la siguiente historia referente, y me acordé por qué hace referencia a esto. La historia, lo voy a decir muy rápido para no tomar mucho tiempo, pone a una persona que sale al campo a tomar el aire. Esta persona es un escultor y va caminando por el bosque, encuentra un arroyo y sobre la orilla camina y a lo lejos le llama la atención algo que está ahí en el arroyo, debajo de algunas piedras. Es otra piedra, pero diferente. Entonces se acerca, quita las piedras, quita el lodo, la limpia y reconoce que es un mármol, es escultor. Entonces decide llevarse esa piedra a su taller, a su estudio. Pasa el tiempo y recibe la visita de un amigo. Cuando el amigo entra, puede mirar que hay un objeto cubierto con una tela. Entonces el amigo le dice: ¿es tu nueva obra? Y le dice: sí. El amigo le pregunta: ¿puedo verla? Claro, adelante. Cuando levanta la tela, lo que encuentra es una figura de un caballo impecable, que transmite vida, puede decirse perfecto. Se asombra la persona, se asombra el amigo y le dice: ¿cómo hiciste esto? A lo que el escultor le dice: solamente quité lo que no era un caballo. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Para que Él nos moldee a la imagen de Cristo, Él va a quitar todo aquello que no es Cristo. ¿Y qué utiliza el escultor para quitar todo aquello que no es el caballo? Esos golpes duelen. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos quita todo aquello que no es Cristo. Y este es un proceso. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién dijo esto? Pablo. Vaya, que Pablo recibió muchos de esos golpes, pero al final dijo que él estimaba todo lo que tenía como basura por Cristo. Y hermanos, es precisamente aquí en donde nosotros encontramos esa satisfacción de morir en la cruz. Esto, hermanos, es lo que hay detrás de esa famosa frase: Dios te ama. Si Dios te ama, va a quitar todo aquello que no es Cristo. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo moldeados? ¿Alguien puede imaginarse cómo saber esto? Bueno, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7 nos dicen esto: nosotros estaremos siendo moldeados cuando expresamos a los demás un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que no tiene envidias, un amor que no es jactancioso, un amor que no es arrogante, un amor que no se porta indecorosamente, un amor que no busca lo suyo,
un amor que no se irrita, un amor que no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Nosotros sabremos que estamos siendo moldeados cuando expresamos este tipo de amor, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mostrar el amor de Cristo a los demás es vivir de una manera que cuando nosotros nos miren, las personas que nos miren a nosotros y a nuestra familia quieran precisamente tener esa familia, que cuando nos miren quieran ser esos esposos o quieran ser esas esposas, que cuando las personas nos miran quieran tener a hijos como los nuestros, que cuando las personas nos miren quieran a Cristo. Y si eso te parece poco, hay más. Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En amor nos predestinó. Pero hay más. Continuamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, la cruz no termina en muerte, termina en resurrección y termina con nosotros sentados en los lugares celestiales. Ese es el gozo que debemos tener. Eso es nuestra meta, y el camino para llegar ahí es la cruz. Cuando nosotros estamos en Cristo, no nos hace falta nada, estamos completos. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo que nos hace completos, hermanos, no son las añadiduras o las bendiciones materiales que nos pueda dar el Señor, sino Cristo mismo. Para terminar, hay algo muy importante. Bueno, antes de pasar a este punto, este es el mensaje que nosotros debemos compartir como iglesia. Y la pregunta aquí, ¿estamos sembrando esa semilla? ¿Estamos hablando de todo esto a quienes nos rodean? Como miembros, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Algo que tenemos que reflexionar, pero no solamente reflexionar, tenemos que avanzar. Ahora sí, por último, todo esto no es posible para el hombre, es Dios quien lo hace. Y hay algo que otra cosa que tampoco debemos olvidar, que el único que construye la iglesia es Dios. Pero también decíamos al principio, tenemos responsabilidad. Muchas personas se congregan por muchos años, incluso sirven en ministerios durante muchos años, y cuando se presentan circunstancias de dificultad en su vida, cuando hay que tomar decisiones complicadas, no saben cómo actuar.
¿Por qué? Porque no comen el pan de vida, porque no permanecen en la palabra. Dios es a través de su palabra que edifica su casa. Y también, otra cosa, no es lo mismo ir a la iglesia que ser iglesia. Estos son los dos tipos de personas que hay en una iglesia. Hay quienes solo van a la iglesia. Y quienes solamente van a la iglesia son como un tipo de inspectores, ¿no? Que solamente van, revisan todo, ven que está mal, señalan y se van. Pero los que son iglesia son aquellos que igual van a la iglesia, que igual ven qué es lo que está mal, lo señalan, pero se quedan para arreglarlo. Esos son los constructores. Una pregunta: ¿somos de los que vamos a la iglesia o somos iglesia? ¿Somos inspectores o somos constructores? ¿Qué somos? Para dejar un poco más claro esto, en Juan capítulo 15 se nos habla de la parábola de la vid. Ahí se dice que Jesús es la vid verdadera y que el Padre es el viñador. El Padre es aquel que quita a los pámpanos o a los sarmientos que no dan fruto, pero que poda a los pámpanos o a los sarmientos que dan fruto. ¿Para qué? Para que den más. Ahora, si vemos claramente los roles del Hijo y del Padre, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo? ¿Quiénes somos? A ver, ¿sí saben cuál es la parábola de la vid? ¿Quiénes somos? Los pámpanos. Y entonces, si somos los pámpanos, ¿qué debemos hacer? ¿Damos fruto? Nuestro deber es dar fruto, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, también debemos tener mucho cuidado en querer tomar el rol del viñador, el rol del padre que quiere quitar, que quiere podar, y menos debemos tratar de tomar ese rol desde la perspectiva de un inspector. El llamado que el Señor nos hace aquí y por el cual Él cuida de su iglesia. Él dice: no critiques, no golpees, son tus hermanos, son tu familia y es mi iglesia. Hermanos, que en esta iglesia el único atractivo sea Cristo. Que Él sea la piedra angular que sostiene todo este edificio. El llamado que nos hace el Señor es a sembrar esa semilla que da fruto de arrepentimiento. Y esto lo podemos hacer saliendo y mostrando a Cristo en nuestra vida. Que nuestra manera de vivir haga que los demás quieran tener ese tesoro de gran valor que hoy nosotros tenemos por la obra de Cristo en la cruz. Debemos no solamente dar a conocer el Evangelio, debemos seguir adelante y dar a conocer su palabra en todo momento. Y debemos guiar a las personas a Cristo. ¿Por qué? Para que sean discípulos de Cristo y no nuestros. Que Sendero de Vida Las Palmas,
que nosotros seamos una iglesia que permanezca en la palabra, que seamos una iglesia gobernada por Cristo, que seamos una iglesia que siembra la semilla que da fruto, que seamos una iglesia que siempre vaya de la mano de Cristo, incluso a la cruz. Recuerda, la cruz no termina en muerte. Que seamos una iglesia donde abunden los constructores, que seamos una iglesia donde lo más importante sea Dios, lo más importante sea Dios, que seamos una iglesia donde se exprese el amor de Cristo, que seamos una iglesia en la que cada miembro pueda decir, como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es mi oración que todo esto sea una realidad en nuestra vida, que cada día podamos decir a todas las personas, no soy yo, sino Cristo en mí. Vamos a orar.